Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Jerez la posibilidad de que estemos aquí hoy presentando, bueno, esta mañana presentamos al clúster y hoy por la tarde pues queríamos hablar del tema en el que estamos involucrados, que es la transición ecológica. Imagino que os sonará el término. ¿Os suena la transición ecológica? Más o menos, bueno, como el planteamiento de la charla pues, lo vamos a hacer un poco distinto. No me gustan, la verdad es que no me gustan mucho las conferencias magistrales. Yo no sirvo para dar conferencias magistrales. De hecho, no he pensado dar una conferencia magistral. Pero bueno, voy a ir contando un poco Primero nos vamos a presentar nosotros quiénes somos y hablaremos un poquito de la transición ecológica y algunas cosas que entendemos, que creemos que pueden ser una oportunidad para la ciudad de Jerez. Bueno, como ya nos han presentado, somos una asociación jovencita, hemos nacido este año, somos una asociación de empresas del sector del medio ambiente de aquí de Jerez. Nos constituimos a principios de año y bueno, básicamente por empresas de la consultoría ambiental, empresas que se dedican también al mundo de la agroecología en Jerez y básicamente nacemos con la idea de querer aportar cosas en un momento complicado, un momento difícil como estamos ahora, con las crisis que tenemos entre manos. Hablaremos un poquito más de esas crisis, ¿no? Y apostando por la participación pública, apostando por fomentar el debate, porque van a ser cosas importantes en los próximos años. Ahora mismo en el clúster estamos 12 empresas, como os decía, algunas del sector de la consultoría ambiental, otras empresas se dedican a temas relacionados con la educación ambiental, hay alguna que trabaja en agroecología, hay también personas que son trabajadores autónomos que están dentro del clúster y bueno, somos una asociación abierta, en crecimiento, así que si conocéis alguna empresa que le pudiera interesar, pues bienvenida será. ¿Qué queremos hacer con el clúster? ¿Qué perseguimos? Bueno, en primer lugar, promover la transición ecológica en Jerez, buscando un modelo de ciudad que sea más sostenible. Esto es uno de los grandes retos que tenemos por delante en las próximas décadas. Fomentar el emprendimiento verde en Jerez. El sector del medio ambiente en la ciudad todavía está por desarrollarse. Estamos unas pocas de empresas, pero creemos que todavía tiene mucho desarrollo, ¿no? Contribuir al desarrollo de una economía de bajas emisiones. Hablaremos también un poquito de eso. Y fomentar, dinamizar el sector de las empresas del medio ambiente en Jerez. ¿Y qué queremos hacer? Queremos hablar de muchas cosas que están relacionadas con el medio ambiente, de economía verde, pero queremos hablar de estas cosas integrando la participación, que consideramos que es muy importante. Queremos hablar de economía circular, de biodiversidad, cambio climático. Y ya de forma más concreta, nuestros fines, las cosas que nos planteamos, pues por un lado, colaborar con el Ayuntamiento de Jerez, planteándole propuestas alternativas para desarrollar proyectos que puedan ser de interés para la ciudad, relacionados con la movilidad, la biodiversidad, con el cambio climático, comunicar cuestiones que puedan ser de interés para la ciudadanía relacionadas con el medio ambiente, promover proyectos locales que estén vinculados con el medio ambiente. Organizar jornadas, encuentros de debate, de participación y también, tampoco me voy a extender demasiado con esto, nos gustaría ser interlocutores, otros de los interlocutores en el sector del medio ambiente en la ciudad, al igual que están las asociaciones ecologistas ocupando un papel importante. Creemos que el sector de las empresas pues también puede tener otro papel importante en la ciudad. Bueno, esto por aquí voy a pasar. Fijaros, no sé si habíais visto este dibujo, ¿os suena? ¿No? Bueno, yo creo que es un poco, resume la situación en la que nos encontrábamos hasta hace un año, cuando veíamos
la ola de la pandemia, ¿no? Que parecía que iba a pasar por encima de nuestro mundo, ¿no? Después ha llegado la ola de la recesión, en la que estamos ahora, ¿no? Parece ser, ¿no? Y detrás tenemos esa gran ola, ¿no? Que es la que todavía está por venir o está llegando, ¿no? Que es la del cambio climático. Y claro, cuento esto porque si tenemos que hablar de transición ecológica, inevitablemente tenemos que hablar de cambio climático. Os preguntaba a vosotros y a vosotras al principio que si os sonaba la transición ecológica. Alguno me ha dicho que sí. ¿Qué creéis que es la transición ecológica? Según vosotros. ¿Os animáis? A una ciudad sostenible y que contamine poco. Bien. ¿Alguien más quiere completar? ¿No? ¿Pregunto yo? No. Bueno, pasar de, ahora hablaremos de pasar de. Sí, hablamos de transición ecológica y tenemos que tener en cuenta el cambio climático. El cambio climático es ahora mismo la crisis más importante que tenemos entre las manos en un mundo que está en crisis. No sé si conocéis este código de barras, ¿os suena? Bueno, viene apareciendo Sí, es un código de barras que ha sido diseñado por un profesor de la Universidad de Reading y va un poco por ver una imagen gráfica de cómo ha evolucionado el calentamiento medio global en el planeta desde 1900 hasta la actualidad, ¿no? Y se ve muy bien, se ve perfectamente, bueno, pues cómo a partir del año 1990 las temperaturas medias cada vez son más altas. Este es el caso este es el código de barras del cambio climático de España, y si consultáis en la página web que aparece ahí, pues podéis tener acceso al de todos los países del mundo o regiones del mundo. Se ven situaciones diferentes. Bueno, es un poco una forma gráfica de poner sobre la mesa un problema que ya es, afortunadamente, entre comillas, afortunadamente, ya está aceptado, ya no discutimos si hay cambio climático o no. Hasta hace poco tiempo había gente que discutía o ponía en tela de juicio la existencia del cambio climático. El cambio climático ya está aquí, es una de las grandes crisis, o es la gran crisis que tenemos por delante y tenemos que afrontar en las próximas décadas, además de forma irremediable, ¿no? Una crisis o un cambio que va a provocar cambios a gran escala en todo el planeta. No voy a contaros tampoco los impactos del cambio climático porque ya lo sabemos y estamos día a día ya vamos viendo qué pasa con el cambio climático. La cuestión es que es esa gran crisis que tenemos que abordar en las próximas décadas, esa crisis que después va a explicar un poco el sentido de esa transición y ahora mismo con un elemento importante ahora mismo es intentar evitar que el calentamiento rebase la barrera del 1,5 grados, porque a partir de ahí empieza una serie de cambios importantes y de carácter irreversible que son complicados. A día de hoy todavía no estamos consiguiendo frenar la tendencia de aumento de emisiones de CO2 en la atmósfera. Y de hecho las previsiones, las proyecciones que se manejan algunos de los expertos es que para el año 2030 ya lleguemos a ese grado, superemos el 1,5 grados, e incluso a mitad de siglo estar ya en los 2 grados. El umbral de los 2 grados es un cambio ya muy, muy drástico con repercusiones muy importantes en el planeta, ¿no? Hoy, curiosamente, hay una concentración de los movimientos de justicia climática, que es a las 6, es prácticamente ya, en la estación, exigiendo medidas urgentes, acciones urgentes para hacer frente al cambio climático. Esos movimientos que, bueno, aquí en Jerez hubo una plataforma, una coordinadora que se surgió en el año 2019, ha hecho movilizaciones y demás, pero bueno, ahora están empezando de nuevo después de este intervalo de la pandemia, se están reactivando y habrá más movilizaciones. Esperemos que haya más movilizaciones sociales en el futuro. Hablar de
esa gran ola del cambio climático, también estamos en un momento de crisis de biodiversidad, asociado al cambio climático, pero también asociado a la actividad del ser humano en la Tierra, pues estamos viendo una pérdida de biodiversidad generalizada, cambios en los usos del suelo, deforestaciones muy importantes en diferentes zonas del planeta, crisis de biodiversidad. ¿Os suena la crisis de biodiversidad? ¿La habéis estudiado? ¿No? ¿No suena de nada? Bueno, como os decía, una crisis importante porque está produciendo la pérdida, la extinción, una nueva extinción de especies y tiene impactos además también sobre la producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no es que solo que estemos perdiendo especies, sino que estamos teniendo problemas para producir alimentos en determinadas partes del planeta. Y ya si tenemos que cuadrar el círculo, pues hablamos también de una crisis, se habla también de una crisis de contaminación, una crisis de contaminación, digamos, del medio, ya sea la contaminación de los recursos hídricos, ya sea la acidificación de los océanos, ya sea la contaminación del aire. Este es un elemento muy importante. La población del planeta cada vez se concentra más en ciudades y cada vez hay más problemas de calidad del aire y son problemas ya generalizados. Estamos hablando, en definitiva, de una serie de crisis. Estamos hablando de esa crisis climática, estamos hablando de una crisis de biodiversidad, estamos hablando de una crisis de contaminación generalizada en el planeta, podemos hablar incluso de una crisis del agua y estamos ahora mismo insertos en una crisis energética, que también os sonará porque está muy en los medios de comunicación. Crisis energética que está relacionada directamente con el problema de uso de los combustibles fósiles. Por un lado tenemos que reducirlo, por otro lado tenemos una dependencia enorme de los combustibles fósiles y por otro lado están agotando esos combustibles fósiles. Tenemos una crisis de recursos también y de materias primas. Cada vez hay menos materias primas, menos recursos materiales para poder atender las necesidades de nuestra sociedad, de nuestro modelo de desarrollo. Y también estamos en medio de una crisis alimentaria, que está vinculada con la crisis energética, con la crisis de recursos y materias primas, está vinculada con la crisis de biodiversidad y en conjunto podemos hablar de una crisis global. Ese es el momento en el que ahora mismo estamos. Algunas personas, algunos autores, como se puede decir a lo mejor, pues hablan de crisis de carácter ecosocial, porque al final todo este grupo de crisis que nos están afectando, todas estas crisis que están afectando, afectan, valga la redundancia, al ser humano. Y hay como una serie de grandes elementos a tener en cuenta en esa crisis, pues como os decía, el cambio climático, el cambio de los usos del suelo, el agotamiento del océano estratosférico, el uso del agua dulce, en fin, tampoco quiero. Y fijaros, estamos hablando de cambio global, estamos hablando de crisis ecosocial, estamos hablando de agotamiento de los recursos y justo este año se ha cumplido medio siglo de un informe que se publicó en el año 72, que eran los límites del crecimiento, donde se hicieron una serie de análisis para ver un poco la relación entre el crecimiento de la población, el uso de materias primas, el uso de la energía y ver la capacidad del planeta para poder sostener ese ritmo de crecimiento. Y ya en el año 72 se dijo ese sistema, ese modelo de desarrollo es insostenible, no vamos a ningún lado. Bueno, pues medio siglo después, curiosamente además, se hizo como una estimación de cuándo podría haber una concurrencia de problemas ambientales y mira, más o menos cuadraba en el momento en el que estamos ahora, pero bueno, ha sido un poco casualidad. La cosa es que ya desde entonces se venía diciendo que el planeta es finito, que los recursos materiales son finitos y que no podemos crecer de forma ilimitada, que no podemos contaminar de forma ilimitada, que no podemos seguir creciendo de forma ilimitada. Y claro, en este punto estamos en un momento de profundas crisis de carácter ambiental. El cambio climático es quizás la más importante, aunque las otras que vienen de la mano son igualmente claves, porque están todas interconectadas, y se empieza a hablar ya de la necesidad de iniciar una transición hacia otro modelo de desarrollo, hacia otro modelo de crecimiento,
o de decrecimiento. Eso es otro término, decrecimiento. Y básicamente transición es, a mí me gusta siempre usar mucho el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española porque creo que nos da pie a entender bien las cosas, ¿no? Pues de la acción o efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto, paso más o menos rápido, ¿no? De una prueba, idea o materia. Ahora deberíamos estar haciendo ese paso más o menos rápido, ¿no? Ese cambio repentino de tono y expresión, también podríamos hablar de transición ecológica en esos términos. Os decía al principio, o lo he dicho en la intervención, estamos en un momento ahora mismo crucial. Quizás el elemento más relevante que tenemos entre las manos es el cambio climático por los efectos que va a tener sobre nuestras sociedades. No voy a hablar ya ni siquiera de modelo de desarrollo, voy a hablar de sociedades, voy a hablar de civilización. Son tales los efectos que pueden provocar. Incluso ya la propia Unión Europea ha reconocido, cuando formula el Pacto Verde Europeo, que el hacer frente al cambio climático no es una cuestión, no es una opción, no es algo que podamos elegir, sino que es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de supervivencia de la especie humana. Así lo hablan en esos términos. Y eso es un poco el sentido profundo que tiene la transición. Ahora mismo o cambiamos nuestro modelo de desarrollo, cambiamos nuestra forma de funcionar como sociedad de consumo o vamos a tener un problema. Bueno, yo quiero resaltar un poco esas oportunidades que están alrededor de esa transición que tenemos que hacer, que es obligatoria, no es una cuestión opcional. Y una de las oportunidades, entre comillas, es que ha obligado a los gobiernos de los diferentes estados, a las diferentes instituciones, a formular políticas, planes ambiciosos para hacer frente a los problemas derivados de las distintas crisis, sobre todo el cambio climático y la dimensión ecológica que tiene, ¿no? Y esas crisis, esas políticas, yo creo que ahora mismo son una buena palanca para promover los cambios que necesitamos abordar en las próximas décadas. Algunas de ellas pues, pueden ser el Pacto Verde Europeo, que ahora mismo es lo que a nivel de la Unión Europea está definiendo una serie de actuaciones, una serie de líneas de intervención para hacer frente al cambio climático. Ahora contaré algo de ellas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Conocéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Os suenan? ¿Sí? ¿Quién me explica un poco así por encima qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Nadie? Venga, ¿quién se anima? Es que si hablo yo solo y es un rollo. Venga. Son objetivos que España ha dicho que va a cumplir para 2030, ¿no? Bueno, está bien. Eso es la Agenda 2030, son de la agenda que planteó la ONU, una serie de grandes objetivos que se tienen que cumplir de aquí al 2030, que se persiguen un avance un poco en consonancia, no al 100%, pero en consonancia con las estrategias de transición ecológica. Bueno, fijaros que cuando la primera diapositiva, la olita chiquitita del COVID, ¿no? de la pandemia, bueno, una de las respuestas a la pandemia fue los fondos de la Next Generation de la Unión Europea, que lo que pretendían era solventar una gran crisis que se había instalado en el planeta, o al menos en la parte europea, con un plan de regeneración que iba a redefinir un poco las bases, ¿no? Y se supone es un plan muy ambicioso, económicamente con el presupuesto más alto de la Unión Europea, y entre las líneas de actuación, pues hay una clara orientación hacia la transición ecológica. Pues habla de destinar fondos para transiciones climáticas, fondos de transición justa, modernización de políticas tradicionales, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad. En todas las actuaciones que se están planteando ahora de los fondos de la Unión Europea, la reducción, hay que incorporar actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad, entre otras, ¿no? Este ha sido un motor que además está empujando a los Estados a que se pongan las pilas para poder poner en marcha esa transición.
El Pacto Verde Europeo, por ejemplo, pues plantea también dos objetivos muy ambiciosos, son muy ambiciosos. Uno es pues, reducir un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030, es un objetivo muy ambicioso, y llegar al año 2050, queremos llegar al 2050 con un balance neutro de emisiones. Teóricamente, en el 2050 no deberemos emitir ningún gas de efecto invernadero. Son objetivos muy ambiciosos y que van a obligar a cambios muy profundos en muchas cosas. Contaremos algunas ahora. Otro, digamos, documento importante que viene de la mano de los fondos de Generation es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Que, bueno, tiene una serie de ejes de desarrollo del plan. Uno de los ejes es la transición ecológica. Hablamos también de cohesión social y del territorio. Y dentro de la transición ecológica, pues se plantean como componentes, la palabra componente no me gusta nada, pero bueno, son componentes como líneas de actuación, y hablamos de movilidad sostenible, se habla de rehabilitación de vivienda, conservación de ecosistemas, el despliegue de las energías renovables. Esto tiene también, tiene su aquel, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de actuaciones que vienen de la mano de estas políticas. Y claro, nosotros hemos comentado en alguna ocasión que para poder hacer frente a esos grandes cambios que nos van a afectar en el futuro, pues tenemos que tejer redes, tejer alianzas, porque los cambios tienen que ser progresivos, los cambios tienen que ser aceptados, los cambios tienen que ser distribuidos de forma justa e igualitaria. La transición ecológica ahora mismo es una oportunidad para que los cambios que tengamos que hacer reduzcan las desigualdades sociales que hay en el planeta. Nos vamos a ver en un entorno de importantes conflictos, vamos a ver en un momento en el que vamos a tener que hacer algunos sacrificios sociales, y necesitamos hablar mucho, necesitamos discutir mucho, necesitamos hablar bastante. A esto vuelvo ahora. El otro día, hace una semana, salió un artículo de opinión muy interesante en El País de Cristina Monge, que bueno, escribe en El País, también es una tertuliana muchas veces de la cadena SER, y decía, básicamente el titular es el que veis, de no te sacrifiques por el futuro del planeta. Claro, llama un poco la atención, ¿no? Porque al principio dice, ¿cómo que no me sacrifique por el futuro del planeta? Primero decimos, oye, por el futuro del planeta no, porque el planeta tiene su futuro solo, sería más bien el futuro de la civilización, pero ¿cómo que no me voy a sacrificar con todas las cosas que tenemos por delante, con todos los retos que tenemos por delante, con todos los cambios que tenemos por delante? Y básicamente la idea que daba Cristina, y a mí me gusta muchísimo, es que no es tanto sacrificio, sino como oportunidades para mejorar ciertas cosas. Y ponía el ejemplo de la movilidad o de la peatonalización. Si nos dice el ayuntamiento es que tenemos que usar menos el coche y usar más el transporte público, enseguida pensamos que nos están restringiendo la libertad. Y claro, eso es un fastidio. Pero si pensamos que vamos a tener una ciudad con menos contaminación, vamos a poder disfrutar de una ciudad más amable, y vamos a ganar en calidad de vida y en salud, eso no es un sacrificio, eso es un beneficio, ¿no? Yo creo que esa es la idea interesante, ¿no? No pensar en que los cambios que tenemos que hacer son cambios importantes, son cambios que nos exigen sacrificios, sino que nos van a exigir, bueno, sí, un pequeño sacrificio, pero siempre va a ser mucho más positivo que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del modelo de alimentación. A todos nos gusta pues, comer mucha carne, o bueno, a muchas personas les gusta comer carne, que en su dieta haya bastante carne, que en su dieta haya pues, una serie de alimentos que nos pueden gustar, pero a lo mejor no son sostenibles, ¿no? Pues una fruta que venga de Centroamérica, la piña, por ejemplo, ¿no? Que nos viene de Costa Rica, o carne que venga de Irlanda. Bueno, pues no se trata de
no dejar de comer carne, sino a lo mejor comer menos carne y comer cosas de proximidad. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no?, que planteaba Cristina, y a mí me parecía muy interesante, y yo creo que es lo que tiene que ver, donde ahí tiene que estar un poco el espíritu, ¿no?, de la transición. Tenemos que hacer la transición y cambiar de modelo. Son cambios que van a afectar a la forma en la que nos movemos. Pensad que dentro de un tiempo, pues, los coches, los coches de combustión, los coches de diésel, de gasoil, van a dejar de estar en el mercado, van a dejar de funcionar, o simplemente el combustible va a ser muy caro y no se va a poder utilizar. No puede haber coches eléctricos para todo el mundo. Eso ya os lo decimos para que lo sepáis. El coche eléctrico requiere una gran cantidad de minerales, de materias primas, que no hay recursos minerales para atender a toda la demanda de coches eléctricos, no hay recursos minerales para atender toda la demanda de teléfonos, de paneles solares, de esa digitalización que nos quieren plantear. Entonces, bueno, tendremos que volver a una movilidad basada en el transporte público o en andar, ¿no? Va a haber cambios en la alimentación, porque la energía se va a encarecer muchísimo, y claro, ya no va a costar ya un plátano que venga de Canarias o una banana que venga de Panamá, no va a costar lo mismo, se va a encarecer. Entonces vamos a tener otro cambio, por ejemplo, cambios ahí, ¿no? Si nos queremos construir una casa, los materiales de construcción van a ser mucho más caros porque se van a encarecer. Ya están encareciendo los materiales de construcción porque hay cada vez menos recursos materiales. No, pues poneros algunas ideas. Bueno, pues de cara a esa transición hay que pensar en lo que ya algunas personas vienen reivindicando desde hace ya un tiempo, empezar a decrecer, a crecer menos o crecer en otras direcciones, ¿no? Y algunos de los principios del decrecimiento, pues, pueden ser la cooperación, mejorar la cooperación entre las personas, entre las empresas, entre la sociedad, apostar por la economía circular, el reciclaje, la reutilización, reusar las cosas, darle un uso duradero a las cosas, compartir bienes y servicios más que también vender, fomentar la producción local, la economía local, es importante, ¿no? Mantener las relaciones sociales, que al final son la base de la que nos vamos a apoyar en las próximas décadas, en las personas que tenemos a nuestro alrededor, tejer redes de cuidado, que va a ser también importante, ¿no? Y yo ya casi voy a ir, bueno, os voy a contar algunas cosas y voy casi acabando, de las oportunidades que van a implicar esa transición que está por llegar a Jerez. Jerez todavía, las personas que trabajamos en el gremio del medio ambiente, al menos las que nos conocemos en esta asociación, bueno, pues pensamos que todavía Jerez está inmadura, está verde, o no está verde, según se mire, ¿no? Está inmadura para hacer frente a una serie de cambios. Fijaros, si ahora mismo tenemos ese gran reto de la emergencia climática, Jerez tiene la obligación de disponer de un plan de acción por el clima, un poco que defina una serie de medidas para hacer frente a los cambios climáticos de la escala local. Bueno, Jerez no tiene ese plan y está obligado a tenerlo. No entendemos muy bien cómo todavía no se ha abordado esta cuestión, ¿no? En cuestión de movilidad, esa va a ser uno de los grandes caballos de batalla en la próxima década. Hay que cambiar el modelo de movilidad en la ciudad, sí o sí. O sea, esto no es algo optativo. A día de hoy, nuestra movilidad, la de todo el mundo, la movilidad cotidiana, se basa en el uso del coche privado, así de claro. En Jerez se usa muy poco la bicicleta, el transporte público, el autobús, se usa también muy poco y se abusa mucho del coche. Esto tiene que cambiar. Jerez necesita tener un plan de movilidad moderno, un plan de movilidad adaptado a los tiempos. Ahora mismo hay un borrador, que creo que la última versión es del año 2020, pero no se ha llegado nunca a poner en marcha. Y esto es una cuestión fundamental que va a ser muy importante, como decía, en la próxima década. Hay que empezar a hablar de espacios peatonales, peatonalizar una buena parte del centro, sin miedos además,
con talante y con mucho diálogo, está claro, peatonalizar algunos barrios de la ciudad, no solo hay que hablar de peatonalizar el centro, ampliar la red de carriles bici, fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad, no para irse de paseo, sino para usar la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Otro elemento importante que tenemos por resolver en la ciudad, los residuos. Los residuos son otro de los grandes campos de caballos de batalla de la transición ecológica. Se habla de avanzar hacia una economía circular, es decir, es intentar reutilizar, cerrar el círculo del uso de las materias primas, intentando que no haya residuos, que todo se pueda reutilizar, que se pueda reciclar, aprovechar o simplemente no utilizar. Y en Jerez todavía estamos muy atrasados con este tema. Fijaros, el modelo clásico de gestión del residuo es: yo adquiero un producto, echo el producto a la basura, se convierte en un residuo y eso acaba en un vertedero. Y la tasa de reciclaje, la tasa de reutilización es muy baja. Tenemos que apostar por un modelo en el que los residuos se minimicen, en el que se pueda aumentar el reciclaje. Tenemos pendiente, y esto es una obligación que también tiene la ciudad de Jerez, implantar el contenedor marrón, que es el contenedor de los desechos orgánicos. Eso es un reto mayúsculo porque ahora mismo la ciudad no está preparada para eso, pero es que eso es una obligación. Y una obligación además que desde junio de este año ya se tendría que haber implantado el contenedor marrón. El contenedor marrón es el de los desechos orgánicos que teóricamente, si se hace una buena separación, después nos puede servir para generar un compost que se utilice en la agricultura. Hablamos también de biodiversidad, uno de los grandes retos que tiene la ciudad, y algunos compañeros del clúster lo hablarán ahora, será mejorar la biodiversidad en Jerez, que están muy... Las políticas, digamos, de conservación tanto del arbolado como de las zonas verdes, bueno, pues yo creo que son mejorables. Pero además de esas políticas de mejorar la biodiversidad urbana, es que en Jerez tenemos un término municipal muy curioso, es muy grande, con muchos recursos ambientales, incluso en el entorno propio de la ciudad, pues tenemos suficientes espacios como para crear, por ejemplo, un gran cinturón verde. Jerez necesita ahora mismo un cinturón verde que rodea la ciudad y que le aporte, bueno, pues zonas verdes, espacios de ocio, esparcimiento, podamos desarrollar otro tipo de actividades económicas como en la zona rural. De hecho, voy a pasar, porque es el plan general. Y fijaros que también hablábamos como una de las alternativas para hacer frente a para avanzar en la transición ecológica, era apostar por el kilómetro cero, por los productos locales, por la producción local, por la producción artesana. Y tenemos la suerte de que en el término municipal de Jerez tenemos una zona agrícola muy importante, muy rica, con unas zonas regables, unos regadíos, digamos, de los más importantes de la provincia y también muy importantes a nivel andaluz. Y tenemos la posibilidad de poder desarrollar un modelo de agricultura distinta. Eso son otras de las cosas que desde el clúster estamos intentando promover. Os ponemos el ejemplo de un proyecto en el que estuvimos trabajando algunas empresas del clúster para intentar crear en la zona de Jerez un parque agrario con, digamos, con agricultores y agricultoras de la zona, en la que intentar ensayar un modelo de agricultura distinta y sobre todo para abastecer la producción local. Y bueno, ya por último, y aquí sí ya que acabo, la transición ecológica también es una oportunidad en Jerez para replantear las relaciones que tenemos las empresas, las instituciones con la ciudadanía. Una de las claves para poder avanzar en la transición ecológica va a ser la forma en la que establezcamos el diálogo con la sociedad, en la forma en la que nos relacionemos, en la forma en la que nos relacionemos con las administraciones. A día de hoy, por los motivos que sean, el modelo de participación en los asuntos que están relacionados con el medio ambiente en Jerez no existe. El Ayuntamiento de Jerez o otras administraciones que puedan tener competencias con el medio ambiente local no han facilitado espacios de participación y van a ser fundamentales porque vamos a ver un escenario con problemas, con conflictos, en los que la participación, el diálogo va a ser un elemento fundamental.
Y yo creo que bueno, tenemos un reto por delante muy grande. Aquí tenemos que ir todos de la mano. Esto es una cuestión, no es una cuestión, la transición ecológica no es una cuestión de carácter ideológico, esto no tiene nada que ver con colores políticos ni nada, esto nos afecta a todos y a todas por igual. Y tenemos que ir juntos para garantizar el futuro de esas generaciones que vienen por detrás. Y nada más. Si queréis podemos hablar ahora y que vean algunas ideas. No, hombre, eso no es así. No, eso es como una especie de es un medio bulo, medio leyenda urbana. Realmente hay separación en cada uno de los contenedores y van en este caso, al vertedero de las Calandrias, y depende del tipo de residuo, va o al de las Calandrias o al que está al lado, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llamaba? Berinsur, sí. Se separa. Otra cosa es que de lo que se separe no se reutilice todo. Pero bueno, no podemos coger y tirarlo todo al mismo contenedor porque al final se convierte en un residuo y en un problema, ¿no? Yo tengo otra pregunta. Si lo que tú has contado, que nosotros compramos un producto, lo utilizamos y después tiramos el residuo, si ahora que están los residuos más caros y materias primas, si en vez de residuos le llamamos recursos y en vez de pagar para que lo recojan, me pagan por entregarlo, ¿no sería darle la vuelta y de una basura generar recursos y dinero? Claro que sí. Esa es uno de los principios que inspiran el nuevo sistema de economía circular. Una de las cosas que nos he contado, porque no ha dado tampoco mucho tiempo, es que dentro de las crisis que hay ahora mismo de materias primas, una de las que es más importante y va a tener un efecto en el medio plazo es la crisis de los fosfatos. Fosfato es un producto que se utiliza para la creación de la mayor parte de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, y es un producto escaso, es un recurso escaso que además ya está, como le pasa como al petróleo, que está cayendo, ¿no? Y entonces va a haber que buscar otras fuentes de alternativas para suplir al fosfato. Ahora se está empezando a poner en valor las plantas de compostaje con residuos orgánicos, buscando que ese residuo pues, se convierta en un producto nuevo. Y eso va a ser una fuente importante en el futuro. No sé si conoces, por compartirlo, la reciente ocurrencia, de hecho ocurrió con Kylian Mbappé en una rueda de prensa, pero porque a lo mejor Kylian Mbappé le suena más de Antonio, que es la protagonista, puede contar un poquito por más o menos lo que le pasó en una rueda de prensa hablando sobre esto. Bueno, echaron en cara a los jugadores no sé, de la selección francesa, yo creo que sí, que iban a sus desplazamientos, pues iban en avión, consumiendo un montón generando una gran cantidad de contaminación, y les dijeron que por qué no cambiaban el avión por el tren, y que el tren es de pobre. Mbappé en la rueda de prensa se empezó a reír cuando le hicieron esa pregunta, Por favor. Pero que eso ya ha entrado como en forma de ley en Francia. El Estado ya está obligando a que determinados desplazamientos de más de menos de 100 kilometrajes, no sabemos exactamente si son 300 o 400 kilómetros, ya no se pueden hacer por esos, o sea, se prohibido, literalmente. Son desplazamientos que tienen que hacer obligatoriamente en tren. Lo que pasa es que evidentemente para Kylian Mbappé eso es como destrozar su ideario de cómo se tienen que hacer las cosas. Es que Mbappé no hace nada bien. Gracias, Antonio, del crecimiento. Sabes que es una expresión que tiene mala fama, porque todo el mundo entiende, escuchando aquello, que todo el mundo vamos a ser más pobres, vamos a tener menos, etcétera. Lo comentaste antes, me gustaría que profundizara un poco. Cuando hablas de crecimiento, como que yo creo que personalmente creo que es o sí, que no es tu tía.
¿Cómo la entiendes desde la perspectiva ecológica, la perspectiva de intentar arreglar un poquito esto? ¿Y de qué hablamos en realidad cuando hablamos de crecimiento? Bueno, el crecimiento es, al final, yo creo que va a ser la estrategia o el camino que vamos a tener que seguir para poder salir adelante. O sea, no queda otra. La cuestión es si ese camino lo cogemos de manera voluntaria y vamos todos de la mano o vamos de forma obligada. Si vamos de forma obligada, pues mucha gente se va a quedar en el camino. Si vamos de la mano, lo haremos mucho mejor. ¿Qué significa decrecer? Significa, bueno, consumir menos recursos, porque los recursos que estamos consumiendo ahora mismo están muy por encima de la capacidad que tiene el planeta para poder, digamos, prestar servicio solo a nuestra sociedad, a la sociedad en la que vivimos nosotros, en el primer mundo, donde ya el segundo y el tercer mundo aquí ni entran en la ecuación, ¿no? Decrecer significa usar menos energía, vamos a tener que usar menos energía, porque es que la energía que hay no es suficiente. No podemos cambiar toda la energía, toda la energía que usamos actualmente, no la podemos cambiar con energía procedente de fuentes renovables. La mayor parte de la energía tiene un porcentaje importante que viene del gas, del petróleo, del carbón, menos, de las nucleares, pero no podemos sustituir todo eso por energía renovable. No hay capacidad física material en el planeta. Lamentablemente vivimos en un planeta que es finito, con lo cual tendremos que consumir menos energía. Y a partir de ahí, yo creo que tenemos que vivir un poquitín más lento, pero eso ya son como cada uno se tome las cosas, ¿no? Creo que hay que vivir un poquito más despacio, con menos requerimientos, y eso es algo que o hacemos de forma ordenada, de forma voluntaria, discutiendo, pensando cómo lo hacemos entre todos, o los cambios van a venir y nos van a imponer, como lo que tú estás contando en Francia, de limitar los desplazamientos, ¿no? Esos son, digamos, dos de las vías que tenemos, o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Yo creo que hay que hacerlo por las buenas. Bueno, ya. Pues nada más, muchas gracias por venir.